Imagina una nave industrial a finales del siglo XIX. Techos altísimos cubiertos de hollín, vigas de hierro cruzando como esqueletos gigantes, y en el centro, una estructura colosal que se eleva varios metros por encima de los hombres que la rodean. No es una grúa ni una locomotora, es un martillo de vapor, y cuando cae, no golpea, detona. El impacto sacude el suelo, vibra en las paredes y atraviesa el cuerpo de quienes están cerca hasta hacerles rechinar los dientes. Estos gigantes mecánicos no eran simples herramientas. Eran titanes industriales capaces de moldear bloques incandescentes de hierro y acero que pesaban decenas de toneladas. Su presencia transformó la forja pesada y permitió fabricar ejes colosales para barcos, piezas para locomotoras, cañones, engranajes monumentales y componentes que antes simplemente no podían producirse. Sin ellos, la revolución industrial habría avanzado mucho más despacio. Con ellos, el progreso se aceleró, y también el peligro. La historia comienza en 1839, cuando los constructores navales empezaron a exigir piezas cada vez más grandes. Los métodos tradicionales de forjado, basados en martillos accionados por ruedas hidráulicas o por fuerza manual asistida, ya no podían con ejes de 30 pulgadas de diámetro ni con bloques de hierro gigantescos destinados a los nuevos barcos transatlánticos. Era una cuestión de escala. La industria estaba creciendo más rápido que sus herramientas. En ese contexto apareció la idea que cambiaría todo. Suspender un cilindro de vapor sobre un yunque y utilizar la presión para elevar un bloque macizo de hierro, soltándolo después en caída vertical perfectamente controlada. A diferencia de los martillos que giraban como brazos mecánicos, este diseño permitía un golpe directo, vertical, preciso. Era como colgar un motor del techo para que toda su energía se concentrara en subir y bajar con una fuerza brutal. Las primeras versiones eran relativamente modestas comparadas con lo que vendría después, pero ya pesaban más de 2.500 kilogramos, demostrando que el concepto funcionaba más allá del papel. Sin embargo, en pocas décadas, la ambición industrial llevó el diseño al límite. Los marcos crecieron hasta convertirse en estructuras abiertas en forma de letra A que se elevaban como torres interiores comparadas por algunos observadores con monumentos de hierro. Bajo ellas el yunque descansaba sobre bloques de cientos de toneladas diseñados para absorber impactos que parecían explosiones controladas. En 1878, visitantes describieron martillos asentados sobre yunques que pesaban cerca de 750 toneladas. El simple dato resulta difícil de imaginar. 750 toneladas solo para recibir el golpe. Y el bloque que descendía podía aplastar un lingote al rojo vivo como si fuera arcilla blanda, o, según relatos de la época, tocar con tal delicadeza que era capaz de cerrar un corcho sin romper la botella. Esa dualidad alimentó la leyenda. Se decía que el martillo era obediente, que todo dependía del hombre que manejaba la válvula, que podía ser suave o devastador según la intención del operador. Y en parte era cierto, pero esa precisión colgaba de un hilo muy fino. Vapor presurizado, coordinación perfecta y un equipo que debía moverse como una sola entidad. Cuando algo fallaba, la reputación de control absoluto desaparecía en un instante y quedaba solo la fuerza desnuda. El proceso parecía coreografiado. Desde el horno llegaba el lingote incandescente, transportado con tenazas enormes o mediante carros guiados por rieles internos. El metal brillaba blanco o naranja, irradiando calor como si fuera un pequeño sol. Los operarios lo colocaban sobre el yunque mientras el bloque del martillo permanecía suspendido arriba, respirando vapor como un animal gigante esperando la orden. El operador, situado en una plataforma elevada junto a una de las patas del marco, accionaba la válvula. El vapor, a presiones que podían superar los 70 libras por pulgada cuadrada y aumentar con el tiempo, empujaba el pistón hacia arriba. Luego, con un gesto medido, liberaba la presión. El bloque descendía. El golpe no era solo sonido, era vibración pura. El suelo temblaba. Las herramientas sobre las mesas saltaron más de una vez. Los hombres sentían el impacto en el pecho y en la mandíbula. Algunos describieron que la vista se les nublaba brevemente tras ciertos impactos especialmente fuertes, como si el aire mismo se comprimiera a su alrededor. Sin embargo, el martillo no era el único protagonista. A su alrededor operaba un sistema completo, grúas de cuello de cisne moviéndose sobre vigas superiores, cadenas gruesas sosteniendo cargas candentes, convertidores que alimentaban acero al conjunto y equipos que trabajaban en turnos interminables. El martillo era el corazón, pero el resto del taller era el sistema circulatorio. La industria pedía cada vez más.
Ejes gigantes para barcos de guerra, piezas para motores colosales, componentes para armamento pesado, y cada pedido implicaba golpes más grandes, ciclos más rápidos, presión más alta. La carrera por la escala no se detenía. Quien pudiera forjar la pieza más grande y más resistente dominaba el mercado. Pero esa ambición tenía consecuencias. Cuanto mayor era el lingote, más energía acumulaba al recibir el impacto. Si se colocaba ligeramente torcido, podía girar, saltar o expulsar fragmentos incandescentes. Si una herramienta se desgastaba más de la cuenta, podía fracturarse bajo la carga. Y si una cadena cedía mientras transportaba el metal fundido, la caída no era un accidente menor, era una catástrofe inmediata. La imagen romántica del gigante obediente empezaba a agrietarse cuando se observaba de cerca. Porque el martillo no tenía intención ni moral, solo obedecía a la física. Y la física, en un entorno donde todo pesaba toneladas y el calor derretía acero, no perdona errores humanos. Lo más inquietante es que, a pesar de su tamaño y violencia, estos martillos se integraron tan profundamente en la cultura industrial que dejaron de parecer extraordinarios. Se convirtieron en parte del paisaje. En algunos talleres funcionaron durante más de medio siglo, golpe tras golpe, acumulando desgaste invisible en sus piezas y en los cuerpos de quienes trabajaban a su alrededor. La pregunta no es solo cómo lograron moldear el metal con semejante fuerza, sino cuánto costó mantener esa fuerza bajo control día tras día. Porque si el impacto hacía rechinar los dientes, el verdadero peligro no siempre venía del golpe visible, sino de todo lo que ocurría en los segundos previos y en los que seguían después. El momento más peligroso en una nave dominada por un martillo de vapor no siempre era el instante del impacto, cuando el bloque descendía con violencia calculada sobre el metal al rojo vivo, sino el trayecto previo, ese recorrido frenético desde el horno hasta el yunque donde hombres exhaustos corrían, empujaban y tiraban de cargas incandescentes que no podían tocar el suelo ni un segundo sin comprometer el proceso completo. El lingote salía del horno como una masa brillante que parecía latir, sostenido por tenazas enormes o por ganchos sujetos a cadenas gruesas que chirriaban bajo el peso. El calor irradiaba con tal intensidad que el aire mismo se ondulaba alrededor, deformando la visión y obligando a los operarios a entrecerrar los ojos mientras coordinaban cada paso con precisión casi instintiva. No había margen para tropiezos, porque un retraso implicaba perder temperatura y arruinar la pieza, y un tropiezo implicaba algo mucho peor. Muchos talleres pagaban por tonelada forjada y no por hora trabajada, lo que convertía la velocidad en un incentivo económico directo. Cuanto más metal se moldeara en un turno, mayor sería la paga. Ese sistema, que en teoría premiaba la productividad, en la práctica empujaba a los equipos a acelerar incluso cuando el suelo estaba cubierto de escoria, restos metálicos y pequeñas irregularidades capaces de hacer rodar una rueda o desestabilizar un carro. Si el carrito que transportaba el lingote chocaba contra un obstáculo apenas visible, podía inclinarse lo suficiente como para que la masa ardiente se desplazara. Y cuando una carga de varias toneladas decide moverse por su propio peso, ningún hombre puede detenerla con los brazos. En más de una ocasión los relatos de época describen cómo el metal se volcó, deslizándose como una ola sólida que no rebota ni se fragmenta suavemente, sino que aplasta todo lo que encuentra en su camino. Alrededor del martillo operaban grúas que se desplazaban sobre vigas superiores, arrastrando cadenas sometidas a tensión constante. Estas cadenas soportaban calor, vibraciones y choques repetidos que debilitaban sus eslabones de manera casi invisible. A veces un eslabón parecía intacto a simple vista, pero tras cientos o miles de ciclos acumulaba microfracturas internas. Cuando finalmente cedía, no avisaba con claridad, se partía y dejaba caer la carga en un instante que apenas concedía tiempo para reaccionar. Una forja pesada funcionaba como un patio ferroviario interior, con cargas que se movían en arcos lentos y amenazantes sobre las cabezas de los trabajadores. Un lingote en suspensión no era un objeto pasivo, era una masa viva que oscilaba, generaba inercias y respondía a cualquier cambio en el centro de gravedad. Si el operador de la grúa calculaba mal un giro, o si el suelo presentaba una ligera pendiente, el balanceo podía amplificarse y transformar un traslado rutinario en una situación crítica. Incluso el área más cercana al yunque, esa zona donde el bloque del martillo parecía dominar todo, escondía riesgos que no siempre resultaban evidentes para quien observaba desde fuera. El golpe podía proyectar pequeñas astillas de metal o chispas que salían disparadas a ras de suelo, convirtiendo el perímetro inmediato en un espacio donde las piernas y los pies eran particularmente vulnerables. Algunos trabajadores utilizaban botas reforzadas que cubrían hasta la rodilla y viseras metálicas para proteger el rostro.
mientras que otros, según muestran fotografías antiguas, trabajaban con protección mínima, confiando más en la experiencia que en el equipo. El ruido era otro enemigo silencioso. Cada impacto generaba un estruendo que rebotaba en las paredes de la nave. Se mezclaba con el silbido del vapor y con el chirrido de las cadenas, creando un entorno donde la comunicación dependía más de señales visuales que de palabras. Un grito de advertencia podía perderse entre ecos y vibraciones, de modo que los equipos desarrollaban códigos de gestos y movimientos aprendidos tras años de trabajar juntos. Esa sincronización no se improvisaba, se construía con el tiempo, y aún así podía romperse por cansancio o distracción. La fatiga acumulada desempeñaba un papel crucial. Las jornadas eran largas, el calor constante y la presión por cumplir pedidos urgentes, especialmente en épocas de guerra o expansión industrial, añadía un peso psicológico considerable. Hombres que parecían sólidos y resistentes terminaban el turno cubiertos de hollín, con ojeras marcadas y movimientos más lentos que al inicio del día. Mantener la concentración absoluta bajo esas condiciones era un desafío permanente, y un segundo de desconexión bastaba para alterar la secuencia exacta de levantar, colocar, retirar y golpear. Más allá de los accidentes inmediatos, existían riesgos que se acumulaban con el tiempo. La exposición repetida a vibraciones intensas, calor extremo y partículas suspendidas podía afectar la salud de manera progresiva. Los pulmones recibían polvo metálico y sílice durante años, y aunque en ese momento la relación entre ciertas enfermedades respiratorias y el trabajo en forjas no estaba plenamente comprendida, muchos operarios desarrollaban tos crónica y dificultades para respirar mucho después de abandonar el taller. A todo esto se sumaba la presión creciente por aumentar la potencia. Con el paso de las décadas, la presión del vapor en muchas instalaciones pasó de niveles relativamente moderados a cifras considerablemente más altas. Mayor presión significaba ciclos más rápidos y golpes más potentes, lo que se traducía en mayor producción y mayores beneficios. Pero también significaba mayor tensión en tuberías, juntas y válvulas que debían contener una fuerza invisible acumulada en forma de vapor comprimido. Si una válvula se atascaba o una junta fallaba, el vapor podía liberarse de forma súbita, envolviendo la zona en una nube caliente que quemaba piel y dificultaba la respiración. En un entorno ya saturado de ruido, reconocer a tiempo el silbido anómalo de una fuga requería experiencia y atención constante. Y cuando la nube blanca cubría el suelo, ocultaba otros peligros, como fragmentos metálicos o herramientas desplazadas. La paradoja de los martillos de vapor es que representaban el control supremo sobre la materia. Pero ese control dependía de un equilibrio frágil entre máquina, entorno y ser humano. No era el golpe aislado lo que hacía rechinar los dientes, sino la conciencia permanente de que todo el sistema debía funcionar sin fallos para que la potencia siguiera siendo útil y no se transformara en destrucción. Y mientras la industria celebraba la capacidad de moldear el hierro a voluntad, dentro de la nave cada jornada era un ejercicio de coordinación extrema donde el más pequeño desajuste podía convertir una coreografía precisa en una escena caótica marcada por calor, ruido y acero en movimiento. A medida que los martillos de vapor crecieron hasta convertirse en monumentos interiores, con marcos tan altos que parecían torres de hierro dentro de la nave, la gente comenzó a hablar de ellos como si fueran máquinas indestructibles. Como si su sola masa garantizara estabilidad, aunque en realidad su funcionamiento dependía de elementos mucho más frágiles de lo que sugería su tamaño. Porque el verdadero filo no estaba en el bloque que caía, sino en todo lo que ocurría debajo. Herramientas, matrices, alineaciones y decisiones humanas tomadas en fracciones de segundo. El corazón del forjado no era solo aplastar metal, sino darle forma repetible, y eso se conseguía con matrices, esas piezas de acero que actuaban como moldes para que el golpe transformara el lingote en un componente específico. Una matriz podía soportar miles de impactos, ciclos de calor, enfriamiento y suciedad constante, acumulando estrés invisible en su interior como si fuera una grieta que crece sin mostrar el rostro, y el problema era que desde afuera una matriz desgastada podía parecer todavía usable, sobre todo cuando el taller estaba atrasado y el pedido era urgente. Cuando la producción iba a contrarreloj, el criterio de reemplazo se volvía elástico. Los jefes de taller querían cumplir plazos, los supervisores querían evitar paradas, y los equipos, pagados por tonelada o presionados por metas diarias, querían mantener la secuencia sin interrupciones. En ese escenario, una matriz con signos leves de desgaste podía quedarse en servicio más tiempo del aconsejable.
no porque los hombres fueran ignorantes, sino porque la economía del taller premiaba seguir adelante y penalizaba detenerse a revisar algo que todavía funciona. El peligro era que las matrices no fallaban de manera amable. Una fractura pequeña, iniciada por fatiga, podía expandirse con cada impacto hasta el punto en que el siguiente golpe, que parecía idéntico a todos los anteriores, fuera el que liberara toda la energía acumulada. Cuando una matriz estallaba, no se partía como una piedra que cae al suelo, sino que expulsaba fragmentos de acero endurecido con violencia lateral, como si el taller disparara metralla en todas direcciones a nivel del piso. Y ese detalle cambia la percepción de peligro. Porque la gente imagina el riesgo como algo vertical, el bloque que baja y aplasta. Pero muchos de los accidentes más severos estaban ligados a lo que salía disparado hacia los lados, a la altura de las piernas, del torso y del rostro de los trabajadores que estaban cerca para acomodar el metal con tenazas y ganchos. Podían esconderse detrás de postes, levantar herramientas pesadas como escudos improvisados o saltar hacia atrás, pero la velocidad de un fragmento de acero lanzado por la energía de un golpe podía superar cualquier reacción humana. Incluso cuando la matriz no estallaba, un golpe ligeramente descentrado podía provocar movimientos peligrosos en la pieza caliente. Un lingote enorme, de decenas de toneladas, al recibir un impacto mal alineado podía rodar, saltar o girar con una inercia que hacía inútil cualquier intento de control manual. En esas situaciones, el metal no es simplemente un objeto, es una masa con voluntad propia dictada por la física, y un error de centímetros podía transformar una operación normal en un caos instantáneo. Por eso, dentro de estos talleres se desarrolló una forma de atención casi sensorial. Los equipos aprendían a escuchar el martillo como si fuera un instrumento musical, detectando cambios sutiles en el tono que podían indicar algo fuera de lo normal. Observaban la vibración de la pieza, el modo en que asentaba en el yunque, la forma en que respondía al primer golpe, porque el metal habla con su movimiento. Esa capacidad de lectura era parte del oficio y diferenciaba a un equipo experimentado de uno inexperto. Sin embargo, incluso los mejores equipos dependían de un factor que no podía eliminarse: el operador. En los grandes martillos, el operario se situaba en una plataforma elevada integrada en una de las patas del marco, desde donde podía observar el trabajo a través de humo, chispas y nubes de vapor. Su herramienta principal era una válvula y una palanca, y con ese gesto controlaba la subida y la caída del bloque. Un buen operador podía suavizar un golpe, mantener el bloque en alto un segundo extra para que las manos se apartaran o frenar el ciclo si percibía que algo estaba torcido. Ese control era real, pero tenía límites. La nave era tan ruidosa que incluso un grito desesperado podía perderse en el estruendo. Por eso los equipos dependían de señales manuales y de rutina compartida. El problema es que la rutina no es infalible. La fatiga, la prisa o la presión externa podían provocar que alguien entrara medio segundo antes de tiempo, que una tenaza se deslizara, que una pieza no quedara perfectamente centrada o que el operador interpretara mal una señal entre humo y reflejos. Los errores no siempre se veían dramáticos al principio. A veces era solo un golpe ligeramente fuera de centro, un sonido distinto, un movimiento de la pieza que no debía ocurrir, pero en una máquina que puede pasar de una caricia a una trituración, esa desviación mínima podía escalar rápidamente. Un martillo de vapor no tiene paciencia. Si el ciclo continúa y el metal está mal colocado, el siguiente impacto no pregunta, solo cae. Además, la presión del vapor era una amenaza silenciosa en sí misma. Las instalaciones funcionaban con redes de tuberías, juntas y válvulas que contenían fuerza invisible. Cuanto más alta era la presión, más rentable se volvía el taller, porque se lograba más trabajo en menos tiempo, pero también más frágil se volvía el sistema. Porque un fallo en una junta o una válvula podía liberar vapor en un chorro súbito capaz de causar quemaduras graves en segundos y de llenar el espacio con una nube que dificultaba la visión, aumentando el riesgo de tropiezos y colisiones justo cuando la máquina seguía operando. En algunos sitios, el mantenimiento se retrasaba por costo. Reparar una tubería o sustituir una válvula significaba parar producción. Y parar producción significaba perder dinero. De modo que muchas decisiones se tomaban con un cálculo frío. ¿Cuánto puede aguantar antes de que sea inevitable? Ese enfoque era común en industrias de la época y no se limitaba a los martillos de vapor, pero en una nave donde todo vibraba y el calor degradaba materiales, el margen de error era peligrosamente reducido. Con el paso del tiempo, algunas fábricas comenzaron a comprender que el tamaño no era garantía de seguridad, porque el verdadero peligro residía en la combinación de potencia y fragilidad humana.
Un martillo podía operar durante décadas, incluso más de medio siglo, pero eso también significaba décadas de desgaste acumulado en cada componente, desde la matriz hasta el marco, desde la válvula hasta la cadena de la grúa. Y así, mientras el martillo se convertía en símbolo de una era y en orgullo de una ciudad industrial, los hombres que trabajaban a su alrededor convivían con un riesgo que no se veía en los folletos, un riesgo hecho de fragmentos que salen disparados, de tuberías que pueden fallar, de señales mal interpretadas, de herramientas gastadas y de decisiones tomadas bajo la presión de un pedido que no admite demora. Esa es la realidad que vuelve inquietante el mito del martillo capaz de hacer rechinar los dientes, porque el estruendo era solo la parte visible, mientras la amenaza verdadera se escondía en lo que podía romperse sin aviso, en lo que podía salir volando, y en lo que podía ocurrir cuando, por un instante, el control humano no alcanzaba a seguir el ritmo de la máquina. Con el paso de los años, aquellos martillos de vapor que parecían invencibles comenzaron a enfrentarse a un enemigo inesperado. No el desgaste inmediato ni una explosión espectacular, sino la evolución tecnológica que ofrecía algo que los gigantes de vapor nunca pudieron garantizar del todo. Una fuerza más uniforme, más controlada y, en teoría, menos dependiente del pulso humano que accionaba una válvula entre humo y chispas. Las nuevas prensas hidráulicas y mecánicas empezaron a imponerse a comienzos del siglo XX, no porque fueran necesariamente más impresionantes a la vista, sino porque podían aplicar presión continua y constante en lugar de golpes violentos que transmitían ondas de choque a todo el edificio. La industria comprendió poco a poco que, aunque el impacto espectacular del martillo había impulsado el progreso durante décadas, también arrastraba riesgos difíciles de eliminar por completo. Algunos de los martillos más famosos trabajaron durante más de 50 años antes de ser retirados. Eso significa medio siglo de vibraciones repetidas, de presión acumulada en tuberías, de matrices sometidas a miles de ciclos térmicos y de operadores que envejecían al mismo ritmo que la máquina. El desgaste no siempre se manifestaba con una falla dramática. Muchas veces se acumulaba en pequeñas deformaciones, en microfisuras invisibles y en componentes que seguían funcionando hasta que un día dejaban de hacerlo. Cuando finalmente se desmontaron algunos de estos colosos, se reveló algo que impresionaba tanto como su altura. Las bases estaban ancladas profundamente en el suelo, con bloques macizos y cimentaciones que podían descender más de 10 metros hasta la roca firme para absorber la violencia de cada impacto. Si una estructura necesitaba tal profundidad para soportar la fuerza, la pregunta inevitable era qué soportaban los cuerpos que trabajaban sobre esa misma plataforma, expuestos a vibraciones diarias que recorrían huesos y músculos. La jubilación de estos gigantes no fue una tragedia súbita, sino una transición silenciosa hacia un tipo de industria que buscaba precisión sin estruendo. Las prensas hidráulicas podían ejercer cientos de toneladas de presión sin el mismo estallido sonoro, reduciendo la proyección lateral de fragmentos y el efecto de vibración que hacía temblar las herramientas sobre las mesas. El ruido disminuía, el entorno se volvía más estable, y el control sobre la deformación del metal resultaba más predecible. Sin embargo, el legado de los martillos de vapor no desapareció con su retirada. En muchos lugares fueron preservados como monumentos industriales, desmontados y reensamblados en plazas públicas o convertidos en piezas históricas reconocidas por sociedades de ingeniería. De herramientas pasaron a ser símbolos. El coloso que antes sacudía el suelo ahora permanecía inmóvil, recordando una época en la que el progreso se medía por la magnitud del golpe y por la capacidad de dominar el hierro mediante fuerza bruta canalizada con vapor. La nostalgia puede ser engañosa. Es fácil mirar aquellas máquinas y admirar su escala sin considerar el contexto humano que las rodeaba. Los relatos suelen destacar la precisión casi milagrosa de poder romper una cáscara sin dañar lo que estaba dentro o aplastar un bloque gigantesco con un solo impacto perfecto, pero rara vez se profundiza en el desgaste físico y mental de quienes operaban en ese entorno durante décadas. Los trabajadores de las forjas pesadas eran reconocibles fuera del taller por su complexión delgada, el hollín incrustado en la piel y las ojeras marcadas por jornadas extensas bajo calor constante. La exposición al ruido, a la vibración y a partículas en suspensión formaba parte de su vida cotidiana. Orgullo y resistencia eran rasgos valorados, pero incluso el orgullo tiene límites cuando se enfrenta día tras día a un entorno que exige precisión absoluta en condiciones extremas. La industria moderna aprendió lecciones importantes de aquella era. Hoy, las normas de seguridad industrial incluyen protocolos estrictos para el mantenimiento de herramientas, inspecciones periódicas de matrices, análisis de fatiga de materiales y sistemas de protección que buscan minimizar la proyección de fragmentos.
Las instalaciones de vapor están reguladas con estándares detallados sobre presión máxima, válvulas de seguridad y monitoreo continuo. Los trabajadores reciben formación específica sobre riesgos y comunicación en entornos ruidosos, reduciendo la dependencia exclusiva de la experiencia acumulada. Nada de esto elimina por completo el peligro inherente al trabajo con metales pesados y fuerzas enormes, pero cambia la relación entre hombre y máquina. Donde antes predominaba la intuición y la costumbre, ahora intervienen cálculos estructurales, simulaciones y dispositivos que detectan anomalías antes de que se conviertan en accidentes. El objetivo ya no es solo producir más rápido y más grande, sino hacerlo con la menor exposición posible al riesgo. Aún así, la fascinación por los martillos de vapor persiste porque representan un momento histórico en el que la humanidad parecía medir su grandeza por la capacidad de construir máquinas cada vez más descomunales. El estruendo que hacía vibrar los dientes simbolizaba algo más que metal deformándose. Era la afirmación de que la industria podía someter la materia a voluntad. Pero esa afirmación tenía un precio. El precio era vivir y trabajar en un entorno donde cada golpe debía salir bien, donde cada señal debía interpretarse correctamente y donde cada componente debía resistir una presión que no admitía fallos prolongados. Cuando algo cedía, no había pausa dramática ni cámara lenta. Había acero volando, vapor escapando y hombres reaccionando con la rapidez que permitían sus reflejos. Hoy, al observar uno de esos martillos en silencio convertido en reliquia, resulta fácil olvidar que alguna vez dominó un espacio con su rugido. Sin embargo, su presencia inmóvil también funciona como advertencia. Nos recuerda que la potencia sin control es destructiva, y que incluso el control más refinado depende de la atención humana, de decisiones responsables y de sistemas que reconozcan límites. Los enormes martillos de vapor que hacían rechinar los dientes no fueron simplemente herramientas gigantescas. Fueron el epicentro de una era donde el progreso industrial avanzaba a golpe limpio, donde la precisión convivía con la violencia mecánica y donde la seguridad evolucionaba a partir de errores y lecciones aprendidas. Su historia no es solo la de una máquina impresionante, sino la de un equilibrio frágil entre ambición, ingeniería y vulnerabilidad humana. Y cada vez que imaginamos aquel bloque descendiendo con un estruendo capaz de sacudir el pecho, conviene recordar que detrás de ese golpe no solo había vapor y acero, sino personas que confiaban en que el siguiente impacto sería tan exacto como el anterior, porque en ese mundo de hierro, la diferencia entre creación y destrucción podía medirse en apenas unos centímetros y en un instante de atención.